¿Qué precio pagamos los mexicanos y por qué la reforma educativa va a tener consecuencias nefastas para toda la sociedad? Pues porque nosotros tenemos una cobertura ínfima de niños que llegan a la universidad. Y de cada 100 jóvenes en México, solamente 27 llegan a la universidad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos pocos ingenieros, y entonces tenemos que comprar tecnología del extranjero, tenemos pocos médicos. Aquí está la proporción de médicos por cada 1000 habitantes. México apenas tiene 1.8, Uruguay tiene el doble, 3.6, Italia tiene el triple, 4.8. Y México le cierra las escuelas y no les da trabajo a los jóvenes, y quien sí les da trabajo, pues es la delincuencia organizada. Así de sencillo. Si el gobierno de México amara a sus niños, no tendría por qué recortar el presupuesto en educación. Miren, hace 500 años Maquiavelo decía, para que yo engañe a alguien, necesito tener del otro lado a alguien que se deje engañar. Acaba de haber un referéndum en Inglaterra, y la mayor parte de los ingleses decidieron salirse de la Comunidad Europea. Por lo tanto, vamos a quitarle a educación 6.500 millones de pesos y vamos a quitarle a salud 6.500 millones de pesos. Yo quisiera que alguien me explicara qué tiene que ver el referéndum en Inglaterra con la reducción de 32.000 millones al gasto público. Son hasta contradictorios, ¿eh? El mismo Peña Nieto dice que México tiene apenas un 1% de su comercio internacional con Inglaterra. Pero además también nos tendríamos que preguntar, ¿hubo un referéndum en Inglaterra? ¿Hubo recorte del gasto público en Francia, que está enfrente? No. ¿En Holanda? No. ¿En Bélgica? No. ¿En España? No. Entonces, qué chistoso, el referéndum tiene efecto en las finanzas de México, pero no en los países cercanos. Si Enrique Peña Nieto verdaderamente quisiera mejorar la educación de los niños de México, tendría que vender su avión de lujo que ni Obama tiene y que cuesta 7.500 millones de pesos. Pero vean lo que hace este señor: mantiene el avión y le recorta 6.500 millones a educación pública. Es demagogia, no les interesan los niños. Y eso lo tienen que pensar todos los papás. Miren, una verdadera reforma educativa, ahorita me entrevistaba en el periódico, una verdadera reforma educativa deberá de contener estos 4 elementos. No existen en la reforma de Peña Nieto porque no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Y ahorita esto nos va a servir para que además los papás que están aquí vean la enorme desventaja que tienen en condiciones laborales los profesores mexicanos. Los profesores mexicanos, para las condiciones que tienen, son heroicos. Primer elemento, los países que aman a sus niños tienen grupos pequeños porque saben perfectamente que entre menos alumnos se tengan, mayor aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque los profesores les pueden destinar más tiempo, porque pueden tener más acceso a infraestructura. Miren, yo en el Tecnológico de Querétaro doy clase a 20 estudiantes en un aula con 20 computadoras. Díganme si los 40 pueden practicar. No, se tienen que turnar. O sea, no hay computadoras suficientes para el grupo. En la universidad doy clases a grupos de 10 estudiantes en ingeniería biomédica y tenemos un salón con 20 computadoras. Pues esos pueden usar hasta 2 computadoras, una con la mano derecha y una con la mano izquierda, ¿no? Eso influye mucho. En cambio, en México, los grupos son de 45 estudiantes o son de 50. Fíjense lo que hace México, el gobierno de México, Peña Nieto, Aurelio Nuño, los gobiernos que los han precedido. Tengo que darle clases a 45 niños.
¿Qué hacen los países que sí aman a sus niños? Pues ni modo, 3 grupos, se le paga a 3 maestras, se construyen 3 salones porque aman a sus niños y les quieren dar la mejor educación. En cambio, ¿qué hace el gobierno de México? Pues meto a los 15 en un solo grupo, le pago a un solo maestro, construyo un solo salón y me vale gorro si la maestra puede revisarle el trabajo a los alumnos que están aquí. En los grupos numerosos ni siquiera existe la posibilidad de que todos los alumnos participen. En los grupos pequeños, sí. 15 en primaria, 13 en secundaria de bachillerato. Ese es el primer elemento de una verdadera reforma educativa. Esto es lo que muestra el éxito de los países que les mostré los resultados. En la diapositiva de los resultados del examen PISA. Estos son los resultados, ya les mostré cuántos alumnos por grupo, pues se tienen en Francia, se tienen en Finlandia, se tienen en Estonia, en Alemania, en todos esos países el número de grupos es pequeño. Si lo pueden agregar, si mejor. Segundo elemento importante de lo que debería de ser una verdadera reforma educativa es ¿cuántos grupos atiende cada profesor en México? Miren, los profesores europeos atienden a 3 o 4 horas frente al grupo. Porque el trabajo de la docencia no nada más es dar clases. Todos los profesores tienen que hacer un trabajo previo, que es la preparación de clases, que es el buscar material, que es el actualizarse, y tienen que hacer un trabajo posterior, que es revisar tareas, revisar exámenes, dar retroalimentación a los alumnos. Por eso es que no hay que confundirse. Los profesores europeos tienen sus 8 horas de trabajo, nada más que es un trabajo en el cual son 4 horas frente al grupo y las otras 4 horas son del trabajo académico previo y posterior. Y aquí tengo una tabla de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, con países como Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, España, Italia, donde ellos trabajan 3 o 4 horas frente al grupo. ¿Qué sucede en cambio con los profesores mexicanos? Muchos profesores mexicanos han venido trabajando lo que se llama una doble plaza, 5 horas frente al grupo en la mañana, 5 horas frente al grupo en un turno vespertino, 10 horas frente al grupo, y además tienen que hacer un trabajo previo, y además tienen que hacer un trabajo posterior, y además se tienen que trasladar de la primera escuela a la segunda escuela, y tienen que comer. Fíjense, un profesor que tiene 5 horas en la mañana y 5 horas en la tarde, tiene 1 hora para transportarse de la primera escuela a la segunda escuela y para comer al mismo tiempo. A eso súmenle el tiempo de traslado de su casa a la primera escuela y de la segunda escuela a la primera. Estamos hablando ya de 12 horas invertidas en el trabajo. Esos profesores, cuando llegan, sus hijos ya están dormidos y se van antes de que sus hijos se despierten. Es un sacrificio para la familia, además de un desgaste físico. Ningún preescolar, ninguna primaria, ninguna secundaria, ningún bachillerato en Europa abren en las tardes. El turno vespertino es algo muy específico de México, porque los países que aman a sus niños, si necesitan darle educación a 1000 niños, abren 2 escuelas, cada una para 500 niños en la mañana. ¿Qué hace el gobierno de México para ahorrarse dinero? No, pues abro una sola escuela, meto 500 en la mañana, meto 500 en la tarde. Así de sencillo. No les interesan los niños. Y en la reforma educativa de Peña Nieto no hay ninguna propuesta de reducir la atención del número de grupos al día. Caso extremo en México, un profesor de Mazatlán que conocí atiende a 21 grupos de 50 estudiantes, 1000 a la semana. Se la bajó a uno de Querétaro que atendía a 16 grupos de 50 estudiantes cada uno. Una interrelación con 800 estudiantes. ¿Ustedes creen que un profesor europeo va a memorizar el nombre de 800